Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por su permanencia. Hoy tendremos con nosotros a la arquitecta Ana Gabriela Villarreal Nuño, quien nos hablará sobre el proceso para la elaboración de maquetas. Ana Gabriela es arquitecta por parte de la Universidad de Guadalajara. Desde el 2008 a la fecha ha sido directora general de Montea Taller, dedicado al maquetismo profesional y a proyectos arquitectónicos y ejecutivos. Dentro de este taller ha trabajado en la elaboración de diversas maquetas arquitectónicas urbanas y de interiores, cortadas y pegadas a mano o en cortadora láser, de cartón, madera o con terminados realistas a color, además de la elaboración y gestión de proyectos arquitectónicos y ejecutivos privados, desde atención al cliente hasta supervisión de obra, elaboración de proyectos de diseño interior, dibujo de proyecto arquitectónico y ejecutivo. Cuenta con más de 30 proyectos de su autoría. Desde el 2021 a la fecha se desempeña como profesora de asignatura en la licenciatura de arquitectura en el CUTONALA y durante su desempeño profesional ha trabajado en diversas instancias públicas y privadas. Bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum y sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la arquitecta. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, arquitecta Dalia, por la presentación y por invitarme otra vez. Es un gusto que me considere. Bueno, la plática de hoy, platicaba con la arquitecta Dalia, ¿no? Que podía estar muy interesante platicar un poquito del proceso de cómo se hace una maqueta, ¿no? Porque ya hemos venido platicando anteriormente, un poco mostramos algo de maquetas, ¿no? Después un poquito de materiales y de técnicas, pero me parece adecuado para esa tercer plática, como ya enfocarnos más en cuál es el proceso para hacer una maqueta. Sé que en línea no va a ser tan sencillo, sabemos ambas que no es tan sencillo, por eso la sugerencia de la arquitecta era que tengan también ustedes un taller, ¿no? O sea, una práctica taller para hacer la maqueta, ¿no? O para practicar esto que vamos a ver hoy, porque hoy pues es meramente teórico, pero espero les sirva, a lo mejor como antecedente para que en esa práctica puedan llevarlo a cabo, ¿no? O intentar materializarlo, vaya. Para platicar de esto, pues preparé una presentación muy sencilla, eh, enfocada básicamente en una maqueta, en un ejemplo de una maqueta que probablemente algunos conozcan ya el proyecto y otros a lo mejor van a conocerlo próximamente o van a elaborar la maqueta específica de ese proyecto. Es un proyecto muy en particular que ya hemos nosotros elaborado la maqueta, por eso quisiera presentarla y como explicar un poquito con ese ejemplo, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Quería empezar por el paso 1, que básicamente es el paso 0, ¿no? Por no decir, ponerle el número 1, pero es el paso antes del número 1 de hacer una maqueta, cosa que a veces no nos detenemos, ¿no? No le damos como ese tiempo, como que pensamos que hacer una maqueta es empezar a cortar o a dibujar inmediatamente y no, o sea, en realidad lo que es más importante, lo más importante antes de comenzarla, o digamos la base de hacerla, es conocer y entender el proyecto. Conocerlo bien y entenderlo bien. O sea, pararte, dedicarle el tiempo que sea necesario para que nuestra mente tengamos toda la composición del proyecto dentro de lo posible. Pondré este ejemplo, le decía a la arquitecta, bueno, este ejemplo que ustedes también eventualmente lo conocerán o algunos ya lo conocen, es la casa estudio del arquitecto Orman, que para quien vaya ya a ir a su viaje de estudios a la Ciudad de México tendrá esa oportunidad de conocerlo. Es un icono de la arquitectura funcionalista
en México y en Latinoamérica, ¿no? De las primeras, si no es que la primera que se hizo y la elaboró el arquitecto Gorman. Quise poner este ejemplo porque nosotros ya la hemos elaborado este, 2, 3 veces y además es sencilla, ¿no? A lo mejor para esta plática es más fácil de explicar porque no es muy grande. Pongo este alzado también como imagen referente porque, digamos, para que ustedes conozcan sus propios proyectos que van a elaborar para sus maquetas, vaya, no los que ustedes diseñan, sino los que tienen que hacer, elaborar maqueta de otros arquitectos. Necesitan los planos siempre, porque como sabemos, nuestro lenguaje es planos, ¿no? De dibujo. Entonces, por ejemplo, este alzado, ¿no? Vamos a conocer un poco la casa rápidamente. La composición de la casa, ¿no? De fachadas, eh, volumétrico. Esta es la fachada poniente, ¿no? Vamos entendiéndola, vamos viendo como estos elementos horizontales de concreto, las columnas, las ventanas, con la herrería cuadriculada. Esta misma imagen nos ayuda a entender también, a lo mejor de la esquina, ¿no? Aparecen estas dos fachadas también, aparece la escalera, que pueden ver como tipo caracol de concreto, las fachadas rojas. Aquí venimos con esta otra fachada, que se puede ver en las fotos anteriores también, es donde se ve la escalera. Esas fotos son mismas también de esa fachada. Sí, aquí vemos una más con sus fotografías. Digo, hay unas fotografías blanco y negro porque cabe recalcar que es de la construcción de 1929. Una foto es de ese año y la otra, bueno, el año en el que se concretó la construcción, y la otra es fotografía actual. Y terminaríamos con esta fachada a la norte, con fotografías como para entender. Aquí es donde se puede ver un poco de la instalación expuesta, que ya que investiguen sobre la casa sabrán por qué. Las instalaciones van por fuera, entonces eso es algo muy importante de lo que se debe demostrar para este proyecto. En maqueta también incluso, ¿no? Los tinacos el bajante ahí expuesto. Un poco de las imágenes de interior, porque eh, tendrán que hacer las maquetas desmontables en muchos de los casos, para entenderla también por dentro. Este es el espacio pues, del estudio, ¿no? Algunas fotografías del interior y la escalera. Es para que se comprenda así de manera general, ¿no? Porque no, en realidad esta plática no es tanto como para presentar la casa, ni hablar de la casa en sí, eso lo harán ustedes, pero es más para entenderla, para poder elaborar la fachada. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo una foto de una primer maqueta volumétrica que se hizo, nomás como para referenciarles, una maquetita volumétrica muy pequeña, escala 1:100. Ya dijimos que la casa no es muy grande. El paso 2 sería, nuevamente, ya hemos hablado de diseño de maqueta. ¿Qué quiere decir diseñar la maqueta? Un poco redundando. Quiere decir que tú tendrás que escoger, digamos, los materiales o la materialidad de esta maqueta, porque no puedes hacer una réplica de la obra como tal, ¿verdad? Nunca podrías, o sea, no podrías hacerla de ladrillo o ponerles los aplanados o ponerle, porque es una representación a escala en la que tú tienes que sintetizar, vaya, el diseño o lo que tú has comprendido del proyecto en escala menor. Entonces, obviamente no es una réplica igual, o sea, de que intentes pintarla y todo idéntico, porque pues no es la idea, pero sí tratar de diseñarla lo más acorde como para tratar de explicar
bien el proyecto o representar, en este caso, representar bien el proyecto, ¿no? Porque pues no es un proyecto que ustedes harán, sino que ya existe. Entonces, por ejemplo, pues habrá que seleccionar los materiales, como ya vimos en la foto anterior, cómo se componen los colores de la casa, ¿no? Hay un gris claro y el rojo, como el rojo quemado, es muy característico. Entonces es más fuerte, ¿no? Se podrá seleccionar un material para el rojo y un material para el gris, ¿no? A lo mejor con 2 tonos ya logras representar un poco la composición de esta casa. Si vas a escoger, por ejemplo, un oscuro, escógelo para la parte roja. Y si vas a escoger un tono más claro, escojámoslo para la parte más clara, como el concreto, ¿no? O el piso, o lo vean como, porque si tú escoges un material oscuro para el concreto y uno más claro, cambiarías la composición. O sea, cambiaría completamente. O sea, podrías ver el ejemplo si tú lo haces, incluso si lo estudias con los materiales, te podrás dar cuenta que cambia totalmente. Entonces, sí es importante, a lo mejor no encuentras un material rojo como tal, pero hay materiales que podrían ser un poquito más oscuros que otros. En este caso, yo, por ejemplo, en esta foto puse estos 2 ejemplos. Este es un cartón comprimido, que es como más café rojizo, y el otro es un cartón gris. Los 2 se usan para elaborar maquetas, ¿no? Eso los pueden encontrar en sus papelerías cercanas de la universidad o en el centro, y son muy económicos. Ya que tienes pensada más o menos cómo los materiales que vas a usar, por lo regular 2, 3, o sea, un poco más sencilla la maqueta, o sea, no muy rebuscada de materiales, entendiendo que buscas mostrar la composición de ese proyecto, seguiría a despiezar, ¿no? Para, para explicar un poco el despiece, voy a compartir un modelo 3D. Sé que ustedes lo harán a mano, por supuesto, ¿no? Pero el modelo 3D nos va a ayudar como para entender cómo le voy a dar lectura al proyecto y lo pasaría a la materialidad, o sea, hacer una maqueta. Entonces, miren cómo este volumen es muy general, ¿no? Obviamente faltan los tinacos, faltan detallitos de las puertas, pero nos puede ayudar a entender lo que es un despiece. Eh, digamos que un despiece es como si tú dividieras todo el proyecto, ya que lo entendiste, por piezas. O sea, tú vas a identificar las caras que pueden ser una pieza completa de cada lado de tu maqueta y digamos que las vas identificando, a veces hasta con números, ¿no? O con letras, pero tú las tienes bien identificadas, a veces no. Pero eso sería el proceso de despiece, o sea, tú, ya que entendiste el proyecto, ahora sí, para elaborar una maqueta, tú mismo tendrás que hacer como ese armado de piezas, ¿no? O ir separándola en las piezas que van componiendo ese proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este lado, ¿no? Ya que lo tengo identificado, porque ya lo vi en la fotografía y lo entendí y ya entiendo más o menos cómo es el proyecto, entonces voy identificando las caras, ¿no? Por ejemplo, esta, este, se, se puede cortar como una cara completa. La voy a separar así. Sí, para ver cómo sería mi pieza. Ustedes, bueno, lo harán a mano, obviamente, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Me voy a pasar acá, si yo ya tengo mi plano, esa fachada es esta fachada. Sí, entonces de esta fachada yo voy a identificar qué caras tengo que cortar y las alturas. Y voy a restar, o sea, voy a considerarla ya con el espesor del material que voy a usar. A veces por ejemplo, los muros me dirán 18 o 15, pero tu material en realidad no encuentras un material que mida
1.7 milímetros como el muro, pero encuentras uno de 2 milímetros o de 2.1. Para la escala, pues es muy poco. Sé que en la realidad, en la escala real sí afectaría, pero en la escala de la maqueta, al ser tan pequeña, en realidad esos eh, mi- milímetros, micrómetros, la palabra correcta sería micrómetros, pues no afecta. Entonces busca un material que sea lo más acercado al espesor que buscas, pero no será exactamente igual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puse este en naranja para que vieras que tú tendrás que adaptarlo a la medida de tu material, ¿sí? No, harás una ligera modificación, eh, digamos, al proyecto real, pues, porque no hay un material exacto. A veces sí, pero en muchos de los casos no. Entonces, por eso se los puse así, pero en realidad ese muro que se ve naranja, pues también sería parte del volumen, ¿no? Vuelvo a la fachada acá. Para que se entienda el por qué yo estaría de esta fachada descontando ese espesor del muro. Es decir, no la haré completa hasta acá. Porque si la hago completa hasta acá, cuando yo pegue este muro, me va a cambiar las dimensiones del proyecto. Por eso siempre tendrán que usar de base pues los planos, ¿no? Eso es muy importante. Aquí yo abajo tengo el plano, lo voy a hacer a un lado. Para que ustedes puedan ver, o sea, se basen siempre en su plano para tomar las medidas. Ya cuando hagan la práctica mañana, verán ya en físico cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, podrán revisar hasta dónde cortar y con base al material, pues lo van descontando poco a poco, ¿no? Pero bueno, ese sería el ejemplo de la pieza 1, ¿no? La pieza 2, por ejemplo, en esta fachada sería esta. Es importante que identifiquen cuando despiecen qué piezas van, por ejemplo, en las caras verticales y qué piezas se cortarían de manera horizontal. Sí, por ejemplo, esta otra sería parte de las caras horizontales, esta que está como el piso. Y lo mismo el techo, ¿no? El techo y este pretil son piezas que se cortarían para ir en la horizontal, ¿no? Entonces aquí esas piezas no forman parte de la cara, de esta primer cara que estoy identificando las piezas. Por ejemplo, para esta otra cara, ¿no? Pudiera ser que todo sea una pieza o pudiera ser que las partes que están en rojo sean unas piezas independientes, pues si quieres darle como esos dos tonos a tu maqueta, ¿no? Si no, sería importante a lo mejor nada más recalcar con un corte ligero estas diferencias porque sí es importante para la casa señalar la parte que es estructural, o sea, lo que está en gris. Pero esa sería otra pieza, ¿sí? Digamos pieza número, si estas dos fueron la 1 y la 2, pues esta es la 3. Y viniéndonos para acá, ok, voy a esconder la escalera, está esta pieza, ¿no? La pieza número 4. Pero fíjense cómo todo el tiempo voy descontando la medida del muro. Bueno, el muro que tú lo traducirás a tu maqueta, pues al espesor de tu material. Obviamente, escoge un material que sí asemeje el espesor del muro, ¿verdad? A veces tendrás que usar, cuando no hay muros muy gruesos, pues a lo mejor unes 2 piezas o 3, pero sí, obviamente tratar de respetar lo más que se pueda el proyecto, o sea, que no se distinga eso, no se debería de distinguir. Sería muy, muy poco, pero si no lo haces con la medida real del material, pues al final no va a dar, eh, el despiece pues no te va a dar exacto. Esta podría ser otra pieza, por ejemplo. En este caso, la maqueta pues es más volumétrica,
Sé que la harán pues también de interiores, pero en este caso pues está muy volumétrica. Este caso pues, se utilizó esa pieza completa como para dar cuerpo porque no era con interiores, pero si la harás con interiores, pues obviamente esta parte sería independiente, ¿no? Este murito sería uno. Y lo mismo este muro con esta curva, sería otra pieza. Entonces ya teniendo todas las caras, por ejemplo, este tipo de curvas, sí, cuando tengan que hacerle que escoger un material que no sea tan duro, como los que les mostré, sí son flexibles, sobre todo el cartón comprimido. Se puede, el cartón, acuérdense que si lo mojan poquito, ¿no? O sea, no, obviamente no meterlo al chorro de agua, pero si lo mojan un poco, sí, sí puede dar de sí. Yo lo que hago es cuando ya es un cartón, pues nomás con el dedo un poquito de agua lo voy masajeando, no es la palabra, pero es tal cual como darle un masaje y lo vas ablandando y puede girar. Cuando es la curva muy pequeña, ¿verdad? Cuando el material es muy duro, pues sí hay que hacerle algunos cortes para que pueda girar, porque si no, pues no, se les puede romper. Pero en este caso que la curva es pequeña, sí se puede hacer. Ya después de identificar todas tus piezas, si quieres, numéralas, las vas a dibujar, ¿sí? Las vas a dibujar. Acuérdense que no va a ser exactamente igual la pieza que como está en tu fachada. Por ejemplo, aquí vean cómo la fachada, pues sí se alcanza a ver esta como volado, ¿no? Como la estructura de concreto vuela un poquito, unos 10, 15 centímetros. Obviamente se ve en el alzado, pero tu pieza la puedes elaborar completa entendiendo que esa pieza, por ejemplo, puedes ponerla al final, ¿no? Por ejemplo. Pero eso dependerá de lo que decidas, cómo hacer la maqueta, cómo decidas tú hacer la maqueta. Sí, porque si, por ejemplo, va a llevar interior, a lo mejor ese muro puede ir hasta adentro y entonces sí, le tendrías que hacer la muesca a la pieza. Pero eso por eso es bien importante que los planos los tengan impresos a la escala ya a la escala que van a usar la maqueta, para que puedan ir haciendo estos descuentos del material o ir marcando dónde va a llevar alguna hendidura o no la pieza y la vayan haciendo exactamente como está en el plano de la medida. Luego me pasaría las piezas horizontales, por ejemplo, las losas, vendría siendo el pretil, la losa, esta otra losa, el piso. Y al final, ya que tienes lo general y las piezas más grandes, te pasarás a los detalles, por ejemplo, estas columnas y la escalera o el bajante, ¿no? O estos pequeños detalles. Que a veces me preguntan, ¿cómo corto eso? Pues no hay manera mágica de cortar más que a la forma tradicional, haciendo el dibujito y cortando con cuidado. Se desesperan mucho porque los chavos, porque piensan que hay una forma mágica y rápida de hacerla, y la forma mágica y rápida de hacerla se llama paciencia. No hay, ¿verdad? Ahora sí, claro, con la técnica vas adquiriendo un poco más de práctica y te vas haciendo más rápido, pero en un inicio habrá que entender que así es, ¿no? Nos tomará lo que nos tenga que tardar y hay que hacerlo con paciencia y no intentar que todo salga al primer corte. Luego pasaría la escalera, ¿no? La escalera, que quizás ser lo más complicado, fue lo más complicado también para mí. La hicimos muchas veces porque tenía que quedar perfecta. Entonces, bueno, en este caso, la forma que nosotros tuvimos más fácil de elaborar esta maqueta esta escalera fue así, ¿no? Empalmando, por ejemplo, las piezas de la escalera. De esta manera, ¿no? Como una se va empalmando sobre la otra, le hacíamos le hace un pequeño una marca en medio, que puede ser con lápiz, o sea, muy ligera, ¿no? Como para que tú te la lleves, lo tomes de guía y la vayas uniendo. Y después, los barandales, pues con la misma pieza que es un poco más flexible, se gira. Obviamente así como ven el modelo, no es el barandal, ¿verdad? O sea, falta ahí cortarle, como ustedes ya vieron en la foto.
en esta foto. Aquí se ve, o sea, ya que tengas pegado ese material y esté doblado, entonces ya le puedes ir cortando. Y también es un proceso con calma, ¿no? Con calma puedes marcar con lápiz conforme va subiendo y ya ir cortando poco a poco con tu, con tu cúter o con tu exacto. No hay de otra, ¿no? Es algo muy artesanal, este tipo de escalera es algo muy artesanal, hacerla a mano, pero sí, claro que se puede hacer a mano, ¿no? Sin problema, nomás, con paciencia. Voy a pasar unos videitos que están aquí. Digo, realmente la casa es sencilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, esas son las caras, ¿no? Aquí ya se adosó este otro elemento. Y el techo con el pretil. Pero te vas dando cuenta que realmente con pocas piezas vas dando la composición general de la casa. Y este es un video de ya cómo se ve terminada. Igual es todo el conjunto, pero nosotros estamos ahorita enfocados en esta, que es quizás la más sencilla, en el conjunto de Frida y Diego. Las dos de atrás, pues es la casa estudio de Frida y Diego, que fueron construidas después, pero ahorita nos estamos enfocando en esta. Bueno, entonces un poco como se vería el despiece, sería esto que ven aquí. Es decir, aquí ya las acomodé como para que vean, bueno, esas son la cantidad de piezas que necesito. Como ustedes lo harán a mano, pues las dibujarán a mano, ¿verdad? Esas piezas. No, entendiendo que el dibujo de la pieza no es tan importante el trazo como tal, es importante el corte como tal. Sí, que la medida sí sea exacta. Por ejemplo, identificar los puntos aquí, los puntos donde se unen, las aristas, eso sí es bien importante y marcarlas en tu dibujo. Sí, que el trazo sea impecable, pues no, eso no es tan importante en cuanto al dibujo, pero sí es importante la medida y sí es importante el corte. Cuando tú cortes, ahí sí tendrá que estar muy preciso o lo más preciso que se pueda para que te dé exacto, sobre todo. Tengo acá de este otro color lo que son las piezas de mis pretiles y lo que son las ventanas. Y un poco de fotografías de la maqueta determinada. Sé que no, o sea, obviamente es un trabajo artesanal hecho a mano y que es complicado lograr la perfección en este tipo de trabajos, pero al final la idea es que pueda quedar muy limpio, ¿no? Que usen la técnica adecuada, que sus manos estén limpias, que esté muy bien escuadrado el dibujo y el corte para que pueda quedar bien la maqueta. Yo pongo mucho el ejemplo de que no siempre es necesario ser muy diestro, porque a veces piensan, sobre todo los alumnos, ¿no? Es que yo no sirvo para hacer maquetas, porque no sé dibujar o porque no sé utilizar bien las manos, nunca he sido bueno. Y en realidad no es precisamente así, ¿no? Alguien que a lo mejor no es tan diestro, sí puede hacer una buena maqueta. O sea, no piensen eso porque eh, es un error creerlo, ¿no? Yo lo he comprobado con gente que ha trabajado conmigo que no es necesariamente muy bueno o muy diestro. Porque acuérdense que quien hace la maqueta
O sea, estas son nuestras herramientas, sí, pero quien hace la maqueta es el cerebro, ¿no? O sea, nosotros es quien la piensa. Yo también les platico mucho una anécdota de mi papá que tuvo una enfermedad y se quedó sin los movimientos de su mano y él era hábil para hacer, o sea, yo lo veía como con mucha habilidad manual. Se quedó sin poder mover nada, ¿no? De sus músculos los perdió. Y platico mucho esa anécdota porque a mí me dejó mucho aprendizaje porque él una vez para enseñarme a dibujar por medio de cuadrículas, se amarró un lápiz con una cinta en la mano y con una cuadrícula empezó a enseñarme cómo dibujar y hizo un dibujo. O sea, le jalaba el brazo, ¿no? Jalaba el brazo e iba haciendo el dibujo en el cuadrante cuando sus movimientos de sus dedos no tenía en absoluto, o sea, era mínimo, o sea, había perdido el 80%, pero pudo hacerlo y lo hizo bien, ¿no? O sea, lo que más impresiona es darte cuenta de que no, o sea, en realidad la habilidad de los dedos y todo, tú estás mandándole ese mensaje con tu cerebro, ¿no? A ello. Entonces, será mucho, mucho más importante que entiendas el proyecto, que diseñes tu maqueta, o sea, que entiendas la composición de la misma y entonces encontrarás la manera, métodos para ir cortando o a lo mejor con que cortes unas piezas muy bien escuadraditas, muy limpias, o sea, estés bien aseado, porque esos son pequeños detalles que son importantes, ¿no? No ensucies tus manos cuando estés cortando, escuadra bien, ten paciencia, sobre todo mucha paciencia, para que el trabajo que lo hagas lo puedas concretar bien y ya, ¿no? O sea, no pensar, reitero, que no tengo habilidad manual y que por eso no podría hacer una maqueta o me quedará mal una maqueta. Y no, en realidad no es así. Gente que tiene mucha habilidad manual y gente que no hace tan buenas maquetas y gente que no tiene tanta habilidad manual y puede hacer una maqueta hermosa, súper bien diseñada. Entonces, nomás para que se queden un poco con ese mensaje y bueno, al final sí se necesitará hacer la práctica, ¿no? Porque eso es lo más importante, eh, sobre todo en las maquetas, como para comprender la parte teórica, ¿no? Es difícil explicar de forma teórica hacer una maqueta cuando tienes que hacerla ahí a mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahorita, pues, en general pues, sería todo, arquitecta. O no sé si quisiera agregar algo. Muchísimas gracias, arquitecta. Para comentarle, arquitecta, por ejemplo, este es un trabajo académico. Lo que nosotros estamos haciendo o lo que vamos a trabajar ahora en esta competencia, pues es un trabajo académico que tal vez, digo, para que los alumnos no se asusten en que tiene que estar súper perfecto. Entendemos que es la primera maqueta que ellos van a realizar, que es su primer acercamiento. ¿Qué consejo les podría dar justamente para esta etapa inicial? Aparte de todo lo que ya nos compartió y de lo que hemos visto en las otras sesiones, que la verdad nos ha ayudado muchísimo y a los alumnos han tenido muy buenos comentarios de las sesiones pasadas. ¿Qué consejo les podría dar justamente para este miedo de echar a perder? Porque creo que es lo que más les aterra de repente a los alumnos, ¿no? Claro. Bueno, yo todo me gusta como explicarlo con historias, con anécdotas reales, ¿no? Yo también fui alumna y tampoco era la mejor maquetista alumna. Empiezas y echas a perder muchas veces y no te queda la maqueta bien o porque o no entendiste el proyecto del todo, por eso les decía, importante entender el proyecto, o porque te desesperaste y quisiste cortar, 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 cortar. O sea, que ya en alguna ocasión a mí una alumna, de verdad, es real, ¿verdad? No broma, lo cortó con cautín, con cautín cortó un material, le llegó toda su maqueta quemada, o sea, no se desesperen. Mi consejo principal es no te desesperes, ten paciencia. Obviamente que al principio no va a ser sencillo, bueno, no lo has hecho nunca o lo has hecho diferente. Las maquetas de la escuela, de la prepa son muy diferentes, ¿no? La de la primaria y la del sistema solar ni se diga.
O sea, ahorita estamos hablando ya de arquitectura, de una licenciatura, o sea, es diferente. Debes de entender que hacer la maqueta es con la intención de que entiendas un proyecto arquitectónico, de que entiendas el espacio arquitectónico, y que puedas eventualmente elaborar tus propios proyectos y tus propias maquetas. Entonces, paciencia, vas a echar a perder una y otra y otra y otra y otra vez. Sé que, bueno, tienes que entregarla porque pues así es, ¿no? Al final sí hay un tiempo límite, pero pues ni modo. Mi consejo principal es, si lo que comienzas, termínalo, como sea posible. Si en un inicio echaste a perder una pieza, pues vuélvela a hacer. Si tienes tiempo, vuélvela a hacer. No te impacientes, vuélvela a hacer otra vez, hasta que quede lo mejor dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Ya que se va el tiempo, pues bueno, dentro de lo posible, esa pieza es la que queda. Y la siguiente maqueta que harás o la siguiente pieza que cortarás a lo mejor se corta un poco mejor y así tendrás que practicar una y otra vez sin desesperarte, recordando que la intención de que adquieras esta habilidad es precisamente que tu herramienta sea mucho más fuerte, o sea, tu herramienta, que son tus manos, para todo, ¿no? También eso mismo aplica para el dibujo, ¿no? El dibujo es una súper herramienta que tendrás que conectar, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tienes que conectar tu mente con tu herramienta, que es la mano. Entonces, pues básicamente es tener paciencia, ¿no? De calma y saber que sí lo vas a arruinar. O sea, al final me preocuparía o diría, se me hace extraño que al que llegue alguien que le quede perfecta, ¿no? Desde el principio sería rarísimo, un espécimen raro ahí. Puede haber, qué bueno, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, somos humanos y estamos aprendiendo y esfuérzate por entender el proyecto, es más, si lo logras comprender, aunque te quede un poco sucio, la maqueta, pues bueno, estás ya del otro lado, ¿no? Ni modo, así pasará. Ojalá que sí, conforme vayan teniendo la práctica, pues vayan quedando un poco mejor sus maquetas. Y sí sucederá. A la fecha, desde que yo fui alumna y ahora que también doy clases, me doy cuenta que todos tienen la capacidad, todos. No hay alguien que no, porque si ya está en la universidad tienes la capacidad. Que sí, unos tienen su herramienta, que sus manos como que hicieron más maquetas en la primaria y en la prepa y pues bueno, tienen ciertas habilidades, pues qué padre. Pero de todas formas, el conocimiento arquitectónico apenas lo estás adquiriendo, esta inteligencia emocional, perdón, espacial la estás adquiriendo. Entonces, pues eso estás en igualdad de condiciones, ¿no? No pasa nada, solamente paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia, entender que te van a quedar mal, sí, una y otra vez, que te vas a equivocar, sí, pero no rendirte, ¿no? O sea, queda mal, la vuelvo a hacer, y me vuelve a quedar mal, la vuelvo a hacer, y si me vuelve a quedar mal, la vuelvo a hacer. El tiempo que sea necesario porque es para mi aprendizaje, o sea, en realidad eso que estoy haciendo una y otra vez es para mí. Te lo prometo que es para ti y que se te va a quedar ese conocimiento a ti. Si lo haces 5 veces, pues más, ¿no? O sea, al final vas a aprender mucho más que el que lo hizo una o dos y vas a comprender tu volumetría o tu maqueta completamente. Entonces, pues mi mayor consejo es ese, entender que pues no, para eso vienes, a aprender y a practicar, pero no te rindas, ¿sí? O sea, hay que ser perseverante y una y pieza y otra pieza y otra pieza, así hasta que me quede, sin miedo. Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir para ya, yo creo que ya fue suficiente y ya tenemos algunas preguntas. Y pues sí, también comentar que efectivamente es nada más eso, entender que se va a tener que tratar y tratar y tratar y conforme vayan avanzando, pues van a ir mejorando, ¿no? Les invitaría, como dice la arquitecta, a no rendirse. Si ya lo iniciamos, si ya estamos en eso, terminar de la mejor manera eh, para cumplir, para que tampoco sintamos esa pues como decepción, ¿no? Que de repente nos queda cuando no llegamos con la maqueta. Yo también he tenido algunos casos donde los alumnos ni siquiera presentan la maqueta y saben que le dedicaron como un mes porque estuvieron preguntando, estuvieron trabajando. Ellos mismos dicen, no, pues no me gustó.
o no, es que no pude, no, es que no estaba teniendo los resultados que quería y ni siquiera la presentan cuando es el trabajo de todo un mes. Entonces, pues yo sí los invitaría a terminar y sí presentar lo que hayan hecho, pero sí presentar, muy importante. Claro, y no perderse de que el objetivo no es que hagas bonitas manualidades o que adquieras esa habilidad por adquirirla, sino que estás entendiendo o sea, en realidad haciendo maqueta, aprendes de proyecto, aprendes de materialidad, aprendes de composición. ¿Qué más da si te quedó un poco sucio o si el corte quedó un poco chueco? Pues bueno, lo irás perfeccionando, porque en tu mente está el proyecto, entonces lo tienes que materializar y el objetivo final es ese, que aunque no lo materializas todavía en escala real, pues lo haces en escala, en esta pequeña escala, que es la maqueta. Digamos que estás presentando tu proyecto tal cual en 3D, ¿no? Y por eso es tan importante que la hagan, como con la técnica y la forma que puedas. Por eso siempre yo reitero mucho esta parte de diseñar la maqueta en relación a tu proyecto, para que a veces, bueno, a lo mejor no harás una maqueta súper detallada porque no alcances o porque de verdad las herramientas no te dé para tanto, pero tendrás que enfocarte en lo importante del proyecto para así representarlo en 3D, lo que se pueda, como dice la arquitecta, o sea, lo que empiezas hay que terminar y eso es parte de tu proceso de aprendizaje y hay que concretarlo, entendiendo cuál es el objetivo, ¿no? No precisamente hacer una manualidad, sino entender el espacio arquitectónico y tú también aprendas a diseñar y a componer. Pero entonces, pues sí, anímense. Muchísimas gracias, arquitecta. Ya tenemos algunas preguntas. Nos dice, ¿qué tipo de pegamento recomienda para pegar las maquetas considerando la casa de Juan O'Gorman, que tiene dos tipos de material, uno para las ventanas y otro para muros y piso? Por ejemplo, si son cartones, todos puedes pegarlos con resistol blanco, ¿no? Aunque sean diferentes, todos estos derivados del cartón o inclusive las maderas, el papel, todo puede ser resistol blanco. Sé que no le tienen fe muchas veces al resistol blanco, porque no lo conocen. El resistol blanco es maravilloso y tiene muchas consistencias, ¿no? Por ejemplo, cuando recién lo usas es muy líquido. eh, y quieren pegarlo y se pegan y esperan un segundo y como no pegó, piensan que no funciona, ¿no? Eso es muy común. Entonces, lo mismo. Así con esa paciencia con la que cortaste, vas a usar tu resistor blanco. Eh, Aunque no lo crean, también está este otro silicón, no recuerdo el nombre, transparente, que piensan, muchos se van por ese porque pega un poquitito más rápido, ¿no? Pero lo sienten que no, para rápido, pero crea grumos y a veces genera un pequeño espacio en la maqueta, o sea, te queda una hendidura de pequeños de micrómetros, pero sí va afectando y aunque no lo crean, es más sucio que el resistol blanco. Lo que pasa es que el resistol blanco no lo saben usar. Entonces, cuando no está en la consistencia adecuada, eh, manchan el cartón con el resistol blanco. Eh, y entonces, pues como quieren que pegue súper rápido pues no, y no pegó, pues ya quedó todo manchado y al final terminaron usando el otro resistol, el otro UHU, este otro silicón líquido y sucede eso, ¿no? Pero si tú tienes tu resistol blanco, espera que seque un poco, ¿no? O sea, a lo mejor si por ejemplo ya vas a pegar y que necesitas que pegue un poquito más rápido, no lo uses tan líquido, espera un poquito a que seque, no demasiado, porque también seca demasiado, ya te va a hacer grumo también. Y cuando tenga la consistencia adecuada, vas a pegar, espera un poquito con paciencia, ¿sí? Es esperar, pues no va a pegar al primer segundo, pero ya que pega, ya no lo despegas con nada, es más, se te viene el otro material, no queda súper, súper bien pegado y súper limpio, porque el resistor blanco cuando se seque, se va a hacer transparente y va a ser una capa muy, muy delgada, que no te va a ocupar ese espesor. Entonces, ahorita, digo, el resistor blanco es de lo más conocido, lo que pasa es que curiosamente no saben utilizarlo, ¿no? No le tienen como esa fe,
pero maquetistas profesionales es lo que utilizamos, resistol blanco. Jamás silicón de ese tipo, a menos que sea como para pegar algún árbol o algo que no importe que ese grumo tan grande, porque ahí ya es un espacio el que ocupa, ¿no? El resistol, el silicón. A menos que sea para pegar árboles o algún tipo de follaje, sí. Pero para todo lo demás es resistol blanco, ¿no? A menos que sea algún tipo de plásticos lo que tengo que pegar, pues ahí sí utilizaría otro tipo de pegamento, pero no en el caso de cartones, maderas, todo. Inclusive para cajas mucho más grandes o bases enormes, resistol blanco. Por eso les invito a que lo intenten conocer, practíquenlo. Obviamente hay que estarnos lavando las manos. También jóvenes, es muy común que no se lavan las manos cuando estén haciendo un trabajo, una maqueta. Eso no es de habilidad, eso es de técnica y de disciplina cuando estás trabajando. Lávate las manos porque constantemente esté ensuciando. Si vas a usar resistol blanco y te ensuciaste las manos, pues lávatelas o ten un trapito y nomás ten ese cuidado porque tú mismo vas a manchar tu propio trabajo. O sea, si aprendes a tener como estas ciertas disciplinas mientras estás trabajando, te va a ayudar muchísimo. Una maqueta limpia, aunque esté un poco chuequita, se ve muy diferente que una maqueta con pegoste, sucia, que no, se nota que mientras la hicieron, pues la técnica no fue la correcta porque no, simple y sencillamente no se lavaron las manos. Así de simple, ¿no? Entonces, con el resistol es así. Mejor, eso sí lo puedes garantizar, tengas o no tengas como esa habilidad manual, lávate las manos cuando estés trabajando. Y intenta, por ejemplo, si a lo mejor tú con los dedos no te sientes pues tan hábil, con un pincelito, a lo mejor aplicar el resistol, también puede ser, ¿no? Y aplicar la cantidad indicada de resistol es importante también, o sea, ni muy poquito, ni demasiado, ¿no? A veces en algunos casos sí se necesita aplicar un poco más, pero por lo regular con un poco tiene, ¿no? Y sobre todo los cartones y las piezas pequeñas no necesitan tanto resistol. Entonces, resistol blanco, sí o sí. Muchísimas gracias. Sí, es muy curioso que no le tengan tanta fe al resistor blanco, pero yo también siempre lo he recomendado, es más sencillo de... Sí, sí, sí. Quieren el silicón, pero ya que lo sabes usar es una diferencia abismal, ¿no? Pegar con resistor blanco. Nomás es nada más animarse y conocerlo. Conózcanlo antes de juzgarlo, ¿no? Ya después. Dale la oportunidad. Sí. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué material recomienda para hacer un muro de 1 metro de espesor? De 1 metro de espesor, o sea, ¿a qué escala sería, no? Sería, a ver. Exacto. Por ejemplo, fija bien la pregunta, ¿no? De, de esa persona. Todavía no has concebido la maqueta de ese muro, ¿no? O sea, le estás pensando en el muro de 1 metro, pero no en la representación a escala, ¿verdad? Por eso el cerebro que está pensando en el muro de 1 metro, o no sé si te refieras al ancho, pero yo me imagino que tal cual al espesor, ¿no? O sea, eh, digo, un muro sería una columna gigantesca, ¿no? De 1 metro. A lo mejor si es escala unos 100, ¿no? Que sería de 1 centímetro, podría ser. Dependerá del diseño de tu maqueta, ¿no? También, porque hay cartones o tipo foam board, estos como que son acoginados, que te dan 5 milímetros de espesor. Dos, si no, definitivamente, pues a lo mejor hacer las 4 caras del muro, porque si es bastante grueso, no va a haber de otra, ¿no? Ya cuando 1 metro, pues estamos hablando de 1 centímetro, y si toda tu maqueta es a lo mejor de un material de 2 milímetros, que es lo más grueso que hay, y estamos entendiendo que ahorita sería a mano, pues a lo mejor 1 centímetro, pues lo tendrías que hacer como un pequeño volumen, ¿sí? Muy pequeño, de un centímetro, y hacer tus 4 pequeñas caras, ¿no? Con paciencia. Es que de verdad, muchas de las cosas no hay como la vía fácil, ¿no? Ojalá que hubiera, ahorita este material que tengo aquí
que, que es el comprimido. Ojalá hubiera esto en todos los espesores, ¿no? Y que aparte se cortara fácil, ¿no? Eso sería genial. Pero no, hay cosas que sí o sí tendrás que hacer a mano con paciencia y que pues no, no pasa nada, ¿sabes? Tendrás que hacer las 4 caras con ese mismo material. O pues para a lo mejor pegar dos que tengan el espesor de 5 milímetros, pero piensa también en tu proyecto, ¿no? Porque a lo mejor eso no le podrá beneficiar del todo. Si todo tu proyecto ya está muy limpio, muy monocromático en este material, la columna o la muro columna de 1 metro, pues se va a ver, de otro material se va a ver raro, ¿no? Entonces tendrás, no olviden en pensar en su proyecto, en su maqueta, en cómo va a verse. Eso es lo más importante, porque si estás buscando que a fuerza, o sea, lo más fácil, para elaborarla lo más fácil posible, pues no estés perdiéndote del objetivo. Por eso volvemos a pensar en que el objetivo pareciera adquirir una habilidad manual y no necesariamente ese es el objetivo. El objetivo es mostrar el proyecto lo mejor posible. Claro, buscando la manera más sencilla de poderlo hacer, ¿verdad? Pero no siempre será la manera sencilla. Hay maneras que son un poquito más laboriosas, pero si tú no te pierdes de tu objetivo, pues irás encontrando la manera hay de verdad chavos súper, súper, súper jóvenes, muy creativos, que encuentras la forma, hasta para representar las celosillas, hasta de una manera sencilla, porque no te olvidas de que tu objetivo es mostrar el proyecto lo mejor posible, que te entiendan los demás tu proyecto, o que entiendan el proyecto que estás queriendo mostrar. Por eso es bien importante, más que pensar en qué tan fácil o difícil será elaborar algo, piensa cómo se va a ver, o sea, intenta hacer pruebas con de materiales, o jala un material, jálate otro, rápido, intenten, ahí cuando estén haciendo pruebas, es la famosa maqueta conceptual, es hacer muy rápido, es como cuando estás boceteando a mano, ¿no? Que cuando boceteas a mano, es el cerebro y la mano van al mismo tiempo, no haces un proceso largo, ¿no? Es al mismo tiempo y rápido. Lo mismo es con las maquetas, ¿no? Si no sabes cómo se va a ver, pues sacas un material, lo cortas rápido, aunque sea en sucio, o con un material parecido, y vuelves a hacer una prueba y otra prueba, y dices, ay, ¿se verá bien o no? A ver cómo queda con este material o no, y lo empiezas a experimentar en ese tipo de maqueta más conceptual, y ya que te gustó y ya entendiste que sí queda bien con ese material, pues ya lo haces en limpio. Entonces, en el caso de ese muro de 1 metro, pues dependerá de la escala, pero si es 1:100 o 1:50, pues ni se diga, ¿no? Es mucho más gigante, ahí sí. Si es 1:100, a lo mejor sí tendrás que hacer la columna por caras, en este caso. Si ya fuese una maqueta láser, pues a lo mejor sí ahí sí hay materiales de 1 centímetro, ¿no? Pero de todas maneras, no queda bien, ¿eh, jóvenes? Piensan que es fácil, pero cuando lo cortan a láser, también la maqueta cortada a láser queda horrible, porque queda todo quemado el canto, ensucia el papel, cambia la composición de la maqueta. O sea, nosotros incluso para estas maquetas que vieron, cortamos a mano, 100% a mano, porque no iba a permitir que el láser, aunque yo aquí en su taller tengo cortadoras láser, no me va a dejar el mismo, o sea, me va a quemar la madera y le va a dejar el carboncito y se va a ver mal. No va a ser un trabajo tan limpio. Entonces lo tuvimos que cortar a mano sí o sí, porque al final nos juega chueco, ¿no? Si acuérdense que el láser también deberá ser ya más adelante una herramienta para que tu maqueta quede linda, no para que sea más rápido hacerla, no para que adquieras una habilidad rápida para armar. No se les olvide que lo más importante es que mostrar tu proyecto bien, como puedas, pues ahora sí hay que buscar de manera creativa el método para hacerla bien la maqueta, ¿no? Pero no siempre eso nos puede jugar a veces en contra. De hecho, muchas veces nos juega en contra. A los alumnos, sobre todo, sus maquetas a láser, les juega chueco, ¿no? Que sí quedarán muy rápidas, pero no siempre quedan las mejores. Habrá que pensar qué cortar con láser y qué sí a lo mejor algún tipo de detalles sí vale la pena, que será básicamente imposible cortar a mano, pero otros detalles sí a mano, o a lo mejor hasta cortas los cantos quemados en algunos casos, ¿no? Si te apoyas, pues ya más adelante, y de todas maneras cortar. Entonces, si no te pierdes el objetivo final, ¿cuál es el objetivo? Incluso para qué estás haciendo la maqueta, si no se te olvida, la harás bien.
y no caerás en este juego de hacerme muy bueno para una manualidad, que eso pues en realidad no. Si les por eso los arquitectos no entienden para qué hacen maquetas, ¿no? Los alumnos. Ay, es que para qué hago maquetas, porque yo no soy bueno haciendo maquetas, ¿no? Ese es bien común. Dices, pues, es que no estás entendiendo para qué haces la maqueta, ¿no? Ese es lo principal. Pues bueno, espero que... Totalmente. Totalmente de acuerdo, sobre todo en este nivel básico. Nosotros, nuestros chicos que están conectados, la mayoría me imagino, son de Proyecto uno, que justamente es nuestra segunda competencia y muchas veces hay como ese conflicto que dicen, pero yo nunca he hecho una maqueta. ¿Y Claro. por qué tenemos que hacer la maqueta nosotros? Habrá, de hecho, algunos que nos hemos cachado por ahí que compran la maqueta, que dicen, ay, importa, la compran a un chico o una chica que va más arriba que ellos y hasta se sienten orgullosos porque vencieron el sistema, ¿no? Pero ahí nada más se están engañando ustedes. Porque Claro. este ejercicio justamente es para que puedan, número uno, interpretar planos, ¿no? Porque los tienen que analizar, tienen que, como decía la arquitecta, tienen que estudiarlos, tienen que comprender el proyecto. Les va a ayudar justamente a comprender la espacialidad, la Claro. espacialidad de estos proyectos que hicieron arquitectos reconocidos. Y además va a crear en ustedes ese sentido de tridimensionalidad que los va a ayudar para en la siguiente competencia ustedes poder proponer un proyecto arquitectónico. O sea, Claro. es todo ese proceso. Yo a veces les digo a mis alumnos, es como los bebés que dicen de repente, ay no, que no gateé, y se saltan esa etapa porque es muy sucia, porque se mete las manos a la boca, por lo que sea. Y entonces caminan, no gatean y empiezan a caminar y todo el mundo dice, no, pues no pasó nada. Pero conforme se va desarrollando, se nota que se tropieza mucho, que Claro. choca de repente con los muros y ya de grande, ya personas adultas que siempre dicen, ay, es que es bien distraída porque se tropieza. Y es que a cada rato se está cayendo. Le faltó esa etapa y es lo mismo con los alumnos. O sea, si les falta esta etapa, se van a estar tropezando siempre, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bien. Así es, de hecho, es curioso que con lo que mencionas, arquitecta, ¿no? Porque habían, hay jóvenes que me han querido contratar maquetas de primero o de segundo, no digo que sean del quad, pero sí hay. Entonces, Claro, al final, a uno también hasta como por docente te duele el corazoncito, ¿no? Porque dices, híjole, o sea, ¿en qué momento no se está entendiendo el para qué haces la maqueta? El O sea, se está perdiendo totalmente eso, que es importantísimo como parte de tu proceso y además nosotros entendemos que no va a quedar perfecta, por supuesto que no, porque es para que tú entiendas ese es el espacio arquitectónico y créeme, confía en lo que te estoy diciendo y lo que te dice tu maestra, la arquitecta, es para ti, para tu aprendizaje, para que tú entiendas. O sea, no va a ser lo mismo alguien que ya elaboró y que está entendiendo este espacio tridimensional que alguien que se saltó ese paso. Se nota, se los prometo. Ahora que yo estoy también, que doy la clase Proyecto 4, lo veo con los muchachos más adelante, se nota quién sí trae estas bases y quién no trae estas bases. No de habilidad, repito, ¿no? O sea, la habilidad, olvídense de que la habilidad manual. Se nota quién trae ya o sea, bien entendido el espacio. O sea, inclusive ya puedo hacer yo un croquis a mano en 2D y la persona me está entendiendo en 3D cuando le estoy haciendo, o sea, lo está entendiendo. Y hay quien de plano es como que me lo haces el croquis y de qué está hablando este arquitecta, ¿no? Es como, no entiendo nada, porque te has pasado pasos muy importantes por querer llevarte la carrera a prisa, corriendo, cuando es momento de hacer las cosas con calma y aprender con calma lo que te están diciendo tus maestros. Tiene un objetivo muy claro tiene que ver, como ya lo dijimos, con aprender a hacer tu proyecto y entender la composición arquitectónica. Y bueno, sí habrá maquetas pues que queden impecables y otras no queden tan impecables, pero al final el objetivo final es que sí hayas entendido
y que sí la hayas elaborado, sea como sea la hayas hecho. Te servirá, créenos, mucho. Totalmente. Y de repente los alumnos creen que nada más nos gusta hacerlos sufrir, ¿no? Y por eso les damos este tipo de ejercicio. Yo no estoy en niveles más, bueno, también en cuarto, pero yo he notado mucho en proyecto 2 Sí, que de repente cuando se saltan esta etapa o cuando por algo no lo llegaron a asimilar bien, al momento de hacer sus primeras propuestas, algo tan básico como las escaleras, en la planta baja aparecen en una esquina y en la planta alta aparecen en otra esquina y dice uno, ah, caray, sí, ¿cómo tridimensionalmente pasó eso, ¿no? sí, Y es sí, sí, eso, o sea, de repente parecería, ay, qué tontería lo de las escaleras, no, pero sí pasa, y es porque claro. justamente esta etapa algo no funcionó, Sí, ¿verdad? sí, sí, por supuesto, ¿no? Y las consecuencias van mucho más graves más adelante, ¿no? Cuando ya llegan a casi graduarse, Así es. que a veces no tienen el propio entendimiento de sus propios proyectos. Jóvenes, es así, a ese grado puede llegar, ¿no? O sea, que es lo más grave, pues, que podría pasar, pero sí llega a suceder. ¿Y por qué? Porque no te diste el tiempo de adquirir estos conocimientos, esta práctica, es el momento. Les prometemos que ya en la vida profesional se irán muy rápido y harán lo que quieran, dibujarán rápido si quieren, o se comerán, mandarán a hacer maquetas, la academia es diferente. La intención de la academia no es que tengas un ejemplo de cómo se hace la práctica profesional. La intención de la academia es que entiendas, que aprendas arquitectura. Es lo más importante, ¿no? Ya lo demás lo aprenderás afuera, ¿no? Es muy común también que dicen, oh, es que eso no, lo que se hace afuera no lo enseñan en la academia. Pues no, obviamente, que es la escuela de arquitectura, no es la intención. Eso lo aprenderás pues trabajando y el mercado y todo, verás que es a lo mejor muy distinto, pero esta es tu oportunidad, tu única oportunidad de aprender arquitectura, de aprender a componer, de aprender a hacer el proyecto bien. Entonces, pues sí los animo mucho a que hagan muchas maquetas, muchas, muchas maquetas, y que no pienses que es por tener la habilidad manual, que te animes y que adquieras la experiencia de hacerlas. Porque si no lo haces y tú mismo te bloqueas, pues menos, menos se hará. Así es. Tenemos una última pregunta. Dice, en caso de que mi plano no tenga alguna escala gráfica o medidas, ¿de qué manera puedo sacar las medidas? Mm, esa es una buena pregunta, ¿no? Hay que indagar un poquito más. Ya ahorita hay muchos medios, ¿no? De encontrar la manera en internet. Antes sería mucho más complicado, habría que buscar en bibliotecas y todo. Ahora tenemos internet, por suerte, donde puedes tomar a lo mejor algunas referencias como escalas. Sé que no, a lo mejor no será tan súper preciso, pero sí será importante que tomes una escala, ¿no? A veces yo sí he tenido que hacer maquetas, a mí me ha pasado que no tienen los planos, eso sí puedo, que proyectos sobre todo que van a socializar y que pues, no tienen todavía el plano arquitectónico, tienen, por ejemplo, imágenes y tienen unas plantas muy sin escala, y que al final eso, pues sí es complicado para uno, ¿no? Porque vos sí tienes que escalar y hacer un poquito, meterte un poquito más al plano, pero no pasa nada. O si sabemos que hay proyectos que no tendrás pues los planos así iguales como los hizo el arquitecto, como para hacer una réplica, pero sí hay maneras de escalar, por ejemplo, usando algunas referencias, a veces lo que hay alrededor, escalas humanas, las puertas, o el mobiliario. Acuérdense que el mobiliario es pensado, por eso, por suerte, el mobiliario todo es pensado para la medida del ser humano, entonces todos miden igual, o sea, una cama es muy parecido, o sea, la realidad es que si tú identificas el tipo de cama, pues todas, la matrimonial mide lo que mide la cama matrimonial, la king size, la individual, pues mide lo que no, o sea, ingéniatelas, claro. Sí, fíjate que lo que escales, por ejemplo, a que sea más parecido con algún tipo de mueble, sea de todos tus planos, ¿no? De la sección también, y de todo sea igualito. Porque si escalas nada más la planta,
y no escalas lo demás, pues entonces no te va a coincidir, ¿no? Mejor primero acomoda tus planos, lo que tengas, a que todo sea igual, y ya que esté igual, pues entonces sí buscar escalarte con algo. Sabemos los maestros también nosotros cuando pedimos ese tipo de maquetas que no tenemos el plano tan exacto que a lo mejor haces una prueba, ¿no? Para ver si las medidas te dan más o menos con lo que mide en la escala real. Y si sí da, pues ya nos vamos sobre eso lo más cercano posible, pero siempre y cuando toda la maqueta, o sea, sea la misma escala que estás usando, ¿no? Podrá haber una variacióncilla, ¿no? De escalas, pero de eso se trata, de que busques la manera de que, claro, no es tan fácil y que quisiéramos que los maestros nos dieran todo, ¿verdad? Ya digerido, pues sí. Yo también quisiera cuando hago maquetas que me pasen todos los planos con todo y renders y modelo 3D y todo, pero no siempre es posible, pero para eso nosotros estamos aquí aprendiendo y los maestros te aseguro que también te apoyan en ese sentido, para revisar que esté bien un poco la escala bien, ¿no? O sea, pues, supongo que si tú ya traes más o menos una idea de si la escala es correcta o no de tus planos, muéstralos puedes mostrártelo a tu maestro para ver si más o menos si estás en escala y sobre esos planos te vas, ¿no? Sí, yo sé que no hay mucha información de algunas de las casas, pero bueno, con lo poco o mucho que tenemos, pues hay que ingeniárnoslas. Totalmente. Sí, y yo también invitaría a los alumnos a buscar correctamente, porque de repente queremos que nos salga el plano acotado y eso no va a pasar. O sea, siempre están buscando que ya esté acotado, que ya esté, y no necesariamente. Podemos, como dice la arquitecta, encontrar referencias, podemos encontrar en texto una descripción a veces de, tal plataforma de la casa Farnsworth de Mies van der Rohe mide tanto por tanto, porque las losetas eran de Claro, tanto por tanto y eran exactas, y ahí ya tenemos una medida de referencia, ¿no? Entonces, pues ser creativos, chicos, al momento de buscar la información y no querer que nos aparezca ya el plano en AutoCAD listo claro. para imprimir. Así nosotros le hicimos, de hecho, con estas maquetas sí nos proporcionaron, son de Limba, los planos, pero están escaneados y hechos a mano. Algunas cotas, pues no están, algunas medidas no. Entonces, por ejemplo, había una cota, como dice la arquitecta, muy particular entre columnas de 330, y con esa corroboramos todo. O sea, porque haces el dibujo ya más o menos y con sabes ya que, por ejemplo, usaban ese módulo, ¿no? De 3 metros o de 330 y con ese escalas todos los planos y vámonos. Y sí, o sea, ya te vas dando cuenta que sí te va coincidiendo. Al menos si la escala pudiera fallarte un poquito, al final la composición del proyecto no debería de ser diferente, ¿no? Porque eso sí lo tienes en planos. Lo que no tienes es quizás la escala exacta porque no tendrás como esa referencia, pero de todas maneras, pues tú encontrarás la forma de referenciar y la composición sí debe de ser la misma. O sea, el proyecto un poquito más grande, un poco más chico, o sea, la composición del proyecto sí debería de ser el mismo. Muy bien, pues esa fue la última participación que tuvimos en el documento. Yo me imagino que, como les compartimos recientemente los otros videos que ya tenemos ahí en el canal del departamento, imagino que también eso les ayudó bastante y ahorita ya no hubo tanta participación como en otras ocasiones. Muchísimas gracias, arquitecta, por todo esto que nos dedica, todo el tiempo que nos dedica siempre y que nos comparte. Al contrario, arquitecta. Y pues esperamos que le resulte de utilidad a nuestros alumnos esta información, que yo sé que sí. Y pues estamos en contacto. A los chicos, pues recordarles que mañana es nuestro primer taller de maquetas, el miércoles tenemos el segundo y bueno, ya iremos ahí platicando y sus maestros se irán poniendo de acuerdo con ustedes. Claro que sí. Excelente, pues mucho éxito en el taller. Échenle ganas y no rendirse, ¿no? A practicar. Así es. Pues muchísimas gracias. Siendo las 11:17, damos por terminada la sesión del día de hoy. Síganse conectando, no se pierdan las próximas sesiones de formación complementaria y sigan nuestros anuncios, ¿no? Hasta luego. Gracias, bye bye.